La paz del Señor Jesús, Dios los bendiga a todos. Esto es una narración de un testimonio verídico de cómo nació la iglesia pentecostal del Hijo de Dios y sobre su fundador y cómo fue inaugurada. Y para esto, en esta grabación, estaremos traduciendo del idioma portugués al español cómo esta iglesia fue inaugurada y cómo nuestro líder pastor Eduardo Santos fue llamado para esta obra. Que Dios los bendiga. La paz del Señor, hermanos. Más una vez los saludo con la paz del Señor Jesús. Soy yo mismo, pastor Eduardo Santos. Quiero contarle a los hermanos la historia cómo de la iglesia nació. Y para empezar, voy a hablar el año y la fecha del año de la documentación de la iglesia. El día 12 de julio de 2012. Día 12 de julio de 2012. Fundador Eduardo Pereira de Sousa Santos. El nombre de la iglesia, Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios. Claro, un año antes, yo ya había comenzado los cultos aquí en el área. De acuerdo a la data que fue registrada allá en el cartorio para la inauguración de la iglesia. Tenemos toda la documentación legal de la iglesia. Hermanos, yo acepté a Jesús con 25 años de edad en el mes de enero en la iglesia pentecostal Dios es amor. Estoy hablando de esto. Muchas personas me están escribiendo y están curiosas. Soy hijo de Dios por intermedio de la iglesia Dios es amor y también fue una gran iglesia, hermanos. Gracias a Dios que yo acepté a Jesús allí para conocer la doctrina. Agradezco a Dios y agradezco al misionero David Miranda, que fue un grande hombre de Dios. No tengo nada contra la iglesia Dios es amor, ni mucho menos contra el fundador, que fue un grande hombre de Dios. Mis hermanos y hermanas, yo acepté a Jesús con 25 años, hijo de Nilton Augusto de Sousa y de María Pereira de Sousa. Mi padre nació en un terreno de Umbanda y mi madre en un verso católico. Y quedé en un medio ahí, medio mezclado, sin conocer el Evangelio. Practiqué el catolicismo, fui católico y, y bueno, y tomé aquella hostia, ¿eh? Y fui dirigente de un grupo de jóvenes de la iglesia católica y en las horas libres hacía un ritual de candomblé y hacía aquella entrevero, ¿no? Mas había algo que me llamaba la atención. Un día fui a hacer un trabajo de una madre de santo en la bajada de la Independencia de Donación. Cuando estaba conversando con la madre del santo, ella me dijo una cosa extraña, que hacía trabajos para pastores de una iglesia allá. Para no hablar el nombre de la iglesia, le voy a decir el nombre para que ustedes entiendan. Es la iglesia del Sal Grueso. Y el trabajo ya era pesado, me envolvía hasta un horario más o menos medianoche. Y ellos pedían poder de los demonios para operar allá en sus iglesias. Y vi que era extraño. Yo a veces iba a esa iglesia antes de convertirme. Más un día me recuerdo muy bien que fui a otro país de santo y fui a consultar a la Pombashira para hacer un trabajo. Porque a veces en las obras libres hacía un trabajito aquí, un trabajito allá. Y la Pombashira me encontró extraño y me dice, ¿qué tienes? Y yo digo, mira, estoy con ganas de ser creyente. ¿Y qué iglesia estás congregando? Yo voy a la iglesia del Sal Grueso, le dije. Entonces, en la iglesia del Sal Grueso, cuando yo frecuentaba, y la Pombashira me dijo, haz el trabajo aquí y complétalo allá, porque nosotros trabajamos allá también, para que ustedes entiendan. Yo no entendí nada en la época. Hermanos, yo me acuerdo que algo que me llamó la atención, un día fui llamado por una persona poseída por demonios. En la época no hablábamos de demonios, hablábamos de espíritus. Y cuando llegué allá, había unos 30 creyentes, una pastora de pantalones, de caravanas, pelo corto, hermanos de Bermudas. La iglesia ya apoyaba hasta el divorcio, todo un relajo, ¿no?
y los demonios allá en el cuerpo de aquella mujer, golpeó a los creyentes. Cuando llegué, las creyentes paró y me pidió que yo me fuera. Mas aquellos creyentes fueron todos avergonzados porque no traían la obediencia de la sana doctrina. Entonces yo ya sabía que había que tener una diferencia. No me gustaba de ningún creyente, pero había que tener una diferencia. Y cuando era para hacer alguna cosa contra los creyentes doctrinados, los hermanos las hermanas que no se cortan el pelo, no se pintan, los hermanos que no juegan fútbol, y los hermanos que no usan bermuda, y nada acontecía con ellos porque estaban guardados por la sangre de Cristo. Pero cuando pasaban en la calle, muchas veces los creyentes hablaban para mí y me decían que yo iría a ser un creyente y un pastor conocido en todos los rincones de la tierra. Y fue varias veces que eso me sucedió. Creyentes diferentes con doctrina que hablaban para mí y profetizaban lo que yo sería y lo que Dios haría de hacer por mi intermedio. Y fui cantor de rap del nombre llamado Raza Humana y conozco bien los chicos de la serie Aparecida. Y comencé a cantar rap también en las horas libres también. Fui contaminándome con el mundo. Una cierta vez fui preso adentro de la cárcel en situación infragante. Doblé las rodillas porque vi una creyente predicando allá. Y yo dije a Dios, si usted me saca de aquí, yo voy a ser creyente y que usted me dé un señal dónde usted está para mí congregar. Y el Señor me oyó. Y con 8 días, por increíble que parezca, yo estaba libre. Hermanos y hermanas, con el pasar del tiempo, busqué una iglesia y le pedí a Dios un señal. Y yo recibí un señal en la iglesia pentecostal Dios es Amor y fui curado allá de una enfermedad que tenía y fui a aceptar a Cristo allá en el año 2005. Si no me engaño, el día 3 de enero del 2005 acepté a Jesucristo allá. Cuando llegó en casa, muy alegre, lavado y redimido por la sangre de Cristo, más o menos 2 días después que acepté a Cristo, apareció para mí un demonio por el nombre Pombashira y vino a mí y me dijo, hola Eduardo, quiero negociar con usted. No quiero que usted quede en esa iglesia ahí. Y yo quedé medio atónito con eso. ¿Por qué la iglesia del Salgureso nunca me dijo nada al demonio? Y ahora que estoy en la iglesia con doctrina, el diablo no le está gustando. Yo ya sabía que eran demonios. Y antes era engañado. Pero en aquel momento yo tenía certeza que eran demonios mismos. Porque ya conocía la verdad. Y ella se dio un giro y se transformó en una modelo, una actriz famosa americana. Y después se transformó de nuevo en la misma mujer famosa brasilera. Y eso estaba semidesnuda. Y ella tentó seducirme, ese demonio llamado Pombagira. Y ella me dijo, todo esto tengo si tú sales de esa iglesia. Pero no puede ser las hijas del grande Dios que no cortan pelo, que no se divorcian y casan de nuevo. Todas las mujeres que quieras las tendrás para ti. La cosa era mucho seria. Dios me dio mucha sabiduría y yo vi lo que mis ojos vieron, pude contemplar las obras del diablo. Y muchos me dicen que yo soy muy exigente en la doctrina. Y hay que ser exigente mismo. Hermanos y hermanas que me están oyendo. Y yo le dije a aquel demonio, no, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y aquel demonio huyó y corrió por el poder de la sangre de Cristo. Después de una semana de haber aceptado a Cristo, fui bautizado con Espíritu Santo y después de eso yo me recuerdo que quedé sin entender lo que estaba sucediendo conmigo, pero continué firme en la doctrina. Continué orando y ayunando el día entero, hablando con Dios. Yo era un joven de 25 años, buscando a Dios solito, porque mis padres no eran creyentes. Mis padres tienen mucha imagen de escultura y estamos orando para que Dios haga la obra en ellos. Y las cosas después de creyente comenzaron a quedar extrañas. Cierto día un joven en la IPDA, cuando fui allá, él estaba predicando. El joven vino hacia mí
también ya bautizado en las aguas, que predicaba la palabra, orando en posición de manos, que estaba en la fila. Él fue a orar por mí y en el momento él se dirigió a mí y dijo, no voy a poner mi mano en tu cabeza. Yo pensé que estaba endemoniado, dije, pronto, ¿será que estoy endemoniado que no quiere orar por mí? Y él se dirigió a mí nuevamente y me dijo, joven, es que el plano de Dios en tu vida es muy grande y yo no soy digno de colocar mis manos en tu cabeza y orar en tu favor. Y yo le dije, ¿por qué, hermano? Y él me dijo, hermano, no me interprete mal, pero el Señor Dios te mostrará cuál es el proyecto de Él en tu vida, al cual yo no soy digno de ni orar por usted, mas tú eres digno de orar por mí. Y se fue él. Y yo quedé sin entender nada. Con el pasar del tiempo, después que vi una discusión entre algunos hermanos que yo observaba, los hermanos de las dioses amor decían, la doctrina de las dioses amor iría a acabar. Y yo quedé mucho triste y me fui, salí de aquel culto muy triste, con aquello en mi mente, la doctrina de Dios es amor, irá a acabar. Y yo quedé mucho triste, hermanos, hermanas, con el corazón doliendo, por causa de que había oído que la doctrina de la iglesia un día iría a acabar. Y yo le decía al Señor que eso no podría acontecer. De repente mi espíritu salió de mi cuerpo, no entendía nada. Y mi espíritu ahí continué caminando y vi el futuro en visión de la calle donde vivía, que estaba asfaltada, vi edificios y vi a la iglesia de Dios es amor. Hermanos, yo no hablo eso para difanar de ninguna manera a Dios es amor, amo mucho a ella, soy grato a ella, David Miranda, grande hombre de Dios, que nos enseñó la doctrina santa, más revelación es revelación. Y yo vi la iglesia de Dios es amor sin doctrina, hermanas de caravana, pintadas, de pantalones, polleras apretadas, y de repente el Señor me devolvió a mi cuerpo y me dijo, mi siervo, la doctrina de mi iglesia se va a acabar. Yo te escogí para mantener la doctrina. El espíritu que está sobre mi siervo reposará sobre ti. Estoy hablando de la manera que Dios me habló. Interprete de la manera que usted quiera. Usted quiera creer o no quiera, estoy lavando mis manos con este testimonio. Hermanos, el tiempo fue pasando y Dios continuó a mostrarme. Y siempre que yo iba a ver el nombre de la iglesia, Dios no me permitía ver. Cuando yo me casé con mi amada hermana Adriana Santos, y yo nunca le hablé nada a ella, hasta que Dios me mostró, comenzó a mostrarme más claro todavía. Y tomé una decisión, voy a hacer una campaña, más o menos hice una campaña de 8 meses, orando y ayunando. Decía, Señor, yo solo creo que voy a continuar ese ministerio de doctrina, de milagros, si yo ver tu presencia hablar conmigo. Yo vivía en el fondo de la iglesia donde nací en la fe. Y en esta oportunidad yo me recuerdo que yo escuché un ruido en la sala. Y donde yo vivía había muchas ratas grandes. Y a veces me despertaba de madrugada para matar las ratas. Y dejaba un pedazo de palo para matar las ratas. Cuando yo escuché un ruido en la sala, tomé aquel palo y fui allá a la sala a cazar la rata. Cuando yo miré y, y fui subiendo mi vista y en un rincón yo vi una visión de un hombre todo de blanco. Y ese hombre de blanco hablaba para mí, mi siervo, ¿por qué tú dudas que yo tengo esta obra por tu intermedio? Hermanos, yo confieso que quedé un poco atónito. Venía yo haciendo planos para hacer muchas preguntas que yo oraba y tenía plena certeza que vería a este hombre. Mas yo no pude decir nada de tan atónito que estaba. Gloria a Dios. Mas ahí, hermanos y hermanas, él me dijo y me confirmó y decía él, el espíritu que está sobre mis siervos reposará sobre ti. Tú vas a fundar un ministerio a donde yo te voy a usar. Y la gloria del segundo templo será mayor que el primero. Y fue eso. Yo no decía nada para mi esposa, tenía un poco de vergüenza.
Recuerdo que un día yo oí una voz del cielo y me dijo que por mi intermedio haría estas cosas. Y yo decía, Señor, ¿por qué usted no escogió otros hermanos que tenían más sabiduría de que yo? Y el Señor me decía, yo te escogí a ti. Y por causa de eso quedé algunos meses sin oír la voz del Señor. Mira, hermanos, cuando Dios tiene que hablar algo conmigo, yo escucho claramente su voz. Pero años después, hermanos y hermanas, estaba dirigiendo la primera iglesia donde yo nací en la fe. Y el Señor me dio la orden para orar, para salir del ministerio donde yo nací en la fe. Oré 3 años. 3 años después que oré, el Señor me mandó salir de la iglesia Dios es Amor. Oré después de haber salido de la iglesia pentecostal Dios Amor más 3 meses y los cultos comenzaron en una área empestada aquí al lado de casa, en un terreno que oramos juntos con mi cuñado. Y él, no siendo creyente ainda, cedió la área para que pudiéramos efectuar los cultos. Entonces, cuando yo salí de la iglesia Dios es Amor, yo no llamé a nadie, no llevé a nadie conmigo. Solamente fue mi esposa y mis hijos. Mi... Entonces, hermanos, las personas comenzaron a venir al culto. Yo me recuerdo que había muchos rumores sobre mi respecto surgieron, todos ellos mentirosos. Y ni un de esos es verdad. Yo salí de la Dios es Amor llorando. No quería salir de la iglesia Dios es Amor de manera ninguna. Salí porque Dios me mandó. Y salí llorando. Quería pasar mis últimos días de vida en la iglesia Dios es Amor. Más Dios, Él tenía otro plano. ¿Qué puedo hacer, hermanos? Si Dios me escogió, esme aquí. No importa lo que piensen o lo que hablen. Voy a luchar hasta el fin por la sana doctrina. Si Dios me escogió, entonces Él me usará para predicar su palabra. Salí, hermanos, sin deber nada. Salí en comunión. Y cuando nosotros orábamos, Dios me bendijo y, y me dio condiciones de comenzar a construir nuestra iglesia aquí en este mismo terreno. Ya estábamos construyendo y conseguimos algo de teja, buenas puertas, buenas ventanas y quedamos muy contentos. Pero después de ahí yo tuve un sueño que venía un viento y derribaba la iglesia. Y después de eso tuve otros sueños también que estaba preso. Y yo dije, qué cosa extraña. ¿Será que eso es espiritual? Comenté con mi esposa. Y me recuerdo un día que yo estaba dando un culto y sentí un soplo caliente y una voz me decía, es que derribaré tu iglesia. Y era la voz del mismo diablo. Y quedé con eso en la cabeza. Y un día estábamos preparando un culto de Dios y cuando comenzó una lluvia, estábamos con mi esposa Adriele, con mi hijo Bruno y mis demás hijos. Y comenzó a dar un viento extraño. Y yo le dije a mi esposa con mis hijos, vayan a la casa del vecino porque esto se va a caer todo. Este es el sueño que el Señor me mostró en sueño. Y ella no habló nada. Y el viento vino, hermanos, y derribó la iglesia. Hubo partes que quedó solo en el alicerce. Yo me recuerdo que aquellos perfiles gruesos volaron como si fuera un papel, mas nadie salió lastimado para la honra y la gloria de Jesús. Era apenas una prueba. La iglesia fue al piso, hermanos. Cayó todo. Cuando terminó la lluvia, nosotros juntamos las sillas que sobraban, la caja de sonido. Mi esposa fue para la casa de la madre de ella. Y con mi cuñado, que era diácono de la iglesia. Y alabamos a Dios con aquel himno. Al único que es digno de recibir la honra, la gloria, la fuerza y el poder. Gloria a Dios. Hermanos, no murmuren, no. Continuamos sacando las cosas, arreglando aquí, arreglando allá. Algunas personas me decían, pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo les dije, el culto vuelve al área de nuevo, no hay ningún problema, Dios va a levantar la iglesia de nuevo. Al otro día continuamos con el proyecto y de repente apareció un auto blanco, 2 hombres me llamaron por mi nombre y me dijeron, ¿usted es Eduardo Pereira de Sousa? Yo le dije, sí, soy yo.
porque mi nombre es Eduardo Pereira de Souza, porque el Santos yo tomé de mi esposa. Más gracias a Dios por eso. Porque llegó la policía civil y me dijo que yo estaba preso. La iglesia cayó y ahora yo voy a parar preso. Y yo le dije para mi cuñado, le dije, no se preocupe porque yo ya soñé con eso. El Señor ya me mostró. Más yo voy a ir y el día tal, un lunes, yo voy a volver. Yo estuve más o menos 5 días presos. En ese día que yo estaba ahí juntando los escombros, mi esposa estaba con mis hijos y lloraron mucho al ver mi partida. Y yo me fui. La policía me trató muy bien, no tenían orden para tocarme, era solo una prueba que yo tenía que pasar y yo había sido revelado ya que iba a ser preso para la honra y la gloria de Jesús. Fui para un lugar, quedé solito en una celda y hablé con Dios. Señor, yo no puedo quedar aquí solito, no hay ninguna alma para yo predicar. De repente llegó un joven, comienza a quebrar todo nervoso. Yo le dije, calma ahí, joven, Jesús te ama. Y empecé a predicarle al joven. Ahí la policía vino hasta mí y dijo, vas a tener que descender para la delegacia y usted no puede quedarse aquí. Fui a hacer el cuerpo de delito. El médico me preguntó, ¿dónde están las lastimaduras y los machucones que te hizo la policía? Yo le dije, yo no estoy machucado. Me dijo, ¿cómo que no? Y yo le dije, sí, la policía son personas muy buenas. Y el médico no entendió nada y yo me fui de aquel lugar. Llegué a la delegacia nuevamente. Dos celdas capacidades para 8. Y en la primera celda había 28 personas. Muchas personas en un corredor. Y allí fui probado. Yo vi un muchacho con la Biblia en la mano que yo había soñado y él me dijo, joven, soñé con usted. Y ahí yo le dije, yo soy pastor. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Y él me dijo, no sé. Yo le dije, tampoco sé lo que estoy haciendo aquí. Y había una abogada muy amiga mía, una de las mejores abogadas del estado de Goiás, doctora Fátima. Y me dijo, pastor, ¿qué estás haciendo ahí? Yo le dije, no sé. Y ella me dijo, ¿usted no sabe? Yo le dije, no, no sé. Y, y ella me preguntó si me habían hecho algo. Yo le dije que no, que estaba todo bien. Y ella me dijo, bueno, yo voy a ir a ver a descubrir lo que usted está haciendo aquí. Y yo tenía un proceso, pero era cuando estaba en el mundo. Pero después de creyente no tenía ningún proceso. Y yo estaba allí, pero sabía que era una prueba del Señor. Y cuando la abogada volvió con el proceso, dice que salió 3 procesos en mi nombre y que hasta yo era asaltante de bancos. Misericordias. Y Y ella vino y dijo, el pastor es mentiroso porque veo 3 procesos en su nombre. Y había otro hombre que le dijo a la abogada, el pastor no es mentiroso, no miente, ve de nuevo ese proceso. Y ella vio, y cuando miró nuevamente, ella vio que me habían confundido, el mismo nombre parecido que el mío, solo que mi nombre es con C y el de él era con S. El de él era con S y mi nombre era con C. El mío es de Souza con C y el de él era de Souza con S. Solo que era feriado. Y hasta que ella probó para el juez que me había prendido por inocentemente, yo estuve 5 días preso. Y ahí comencé a hacer culto. La primera noche, 13 almas se convirtieron y uno fue curado. Y quedé haciendo culto, llenando almas. Y me recuerdo que había una mujer endemoniada y la cambiaron de celda para no quedar junto con los hombres. Y en aquel día tomé una Biblia, fui próximo a ella y me dijeron, no, pastor, que ella te pega ya. Y yo le dije, le apunté la Biblia y le dije, Jesús te ama. Y el demonio salió de la vida de esa mujer. Me miraron, balancearon la cabeza, la sacaron de la celda porque estaba perturbada por demonios. Me recuerdo que un día de mañana no estaba allá, un pedófilo fue preso y querían golpear al pedófilo. Y yo le dije, no pueden hacer eso, muchachos. Y ellos me dijeron, ¿por qué no debemos hacer eso? Y yo les dije, porque la Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestros prójimos. Y Jesús
comenzó a hacer la obra allá en aquella cárcel. 5 días después yo le dije a los demás presos que me iba en aquel día. Cuando llegó a las 10 de la noche, uno me dijo: pastor, creo que usted se engañó. Y yo le dije: no, no me engañé nada. Cuando terminé el culto de la predicación allí en la cárcel, vino el carcelero y me dijo: pastor, usted puede irse. Y fue probada mi inocencia. Fui preso de esa vez por engaño, y la justicia que pagué por eso ahí, porque a quien tenía que prender era de Souza con S y yo soy de Souza con C. Habían personas que murmuraban y decían que eran castigo de Dios y lo que yo estaba pasando era porque yo había salido de la iglesia Dios es amor. Y hoy ustedes están viendo lo que están aconteciendo en la iglesia pentecostal Dios Amor. No hablo más de David Miranda, pero infelizmente la iglesia Dios Amor, la directoria de hoy, no está haciendo lo que el misionario enseñó y lo que la palabra enseña. Están haciendo hasta cantata de Natal rebeldes. Si David Miranda aún estuviera vivo, no permitiría y no aceptaría que hicieran eso ahí que están haciendo. Pues bien, llegué en casa, doblé mis rodillas y dije: Señor, usted me probó duro, mas yo no murmuré ni un segundo. Si usted es en mi vida y si la iglesia pentecostal del Hijo de Dios es revelada por tu Espíritu, yo quiero una cantidad de dinero mañana para rearmar la iglesia. Y al otro día llegó un hombre de carro, de un auto, y me dio un cheque en una cuantía del dinero que yo necesitaba para levantar la iglesia nuevamente. Y yo me recuerdo que un día el Señor me había hablado que la gloria del segundo tiempo sería mayor que la primera. Y levantamos un templo más firme, más bonito, más amplio del que era antes. Entonces, hermanos, está ahí la historia de la iglesia. Estamos aquí a casi 7 años. La honra y la gloria de Jesucristo haciendo la obra de Dios. Solo resumí cómo nació la iglesia. El resto ustedes ya saben, que tuve un encuentro con Cristo, y bueno, ustedes ya saben eso ahí. Eh, Levanté esta iglesia por la orden divina del Espíritu Santo para continuar con la doctrina primitiva. Entonces, hermanos, a veces usted queda hablando: sale de la diosa de amor, es rebelde. Pero rebelde es aquel que conoce la doctrina y no obedece. Mis manos están lavadas y esta iglesia es esta ahí que el Señor reveló. Y muchas personas Dios me preguntan: ¿de qué iglesia usted era? Y yo le dije: nací, crecí en la fe en la iglesia Pentecostal Dios Amor. Después salí de ahí y fundé este ministerio por orden del Señor. Yo no soy de aquellos que salen de la iglesia y se mundanizan y tienen televisión en casa y andan viviendo conforme al mundo. Aquí la doctrina es de Jesucristo, doctrina primitiva. Entonces que Dios abençoe, Dios los bendiga, hermanos y hermanas. ¿Quién dio este maravilloso testimonio? Yo mismo, Pastor Eduardo Santos. Dios los bendiga. Hermanos, esto fue el relato y estuvimos también ahí, ¿verdad? Traduciendo del portugués al español el relato y el testimonio del pastor Eduardo Santos, fundador de la Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, y cómo esta obra nació. Que Dios los bendiga. En breve seguiremos traduciendo las visiones y revelaciones que Dios ha dado al pastor Eduardo Santos. Dios los bendiga.